¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a una sesión más de su taller de historia del Yucatán Country Club. Saludos para todas las personas que nos ven vía Facebook, vía Instagram, por este medio virtual. A todas las personas, a los socios y residentes del Yucatán Country Club, a los de los clubes hermanos que nos ven en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y pues obviamente a todos aquellos que nos escriben. Pues realmente estamos muy agradecidos, en lo particular su servidor está muy agradecido porque pues creo que se ha despertado un poquito la conciencia histórica entre ustedes para conocer bien, la historia de México, sobre todo en estos momentos tan impactantes que están pasando en el mundo y en nuestro país. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que conocer bien para entender y para poder transformar. Saludos desde luego a la Ciudad de México, ciudad tan hermosa. Saludos, qué bueno que siempre nos mandan saludos desde ahí para la ciudad, no solamente de la ciudad de Puebla, sino también Ciudad Cerdán y otras ciudades del estado de Puebla que nos sintonizan. También pues saludos a mucha gente de los estados del norte, República, Baja California, a Sonora, Coahuila, Tamaulipas, un gran abrazo a los de Tamaulipas, Pachuca, Hidalgo, Cuautitlán, bueno, ahorita está en el centro de México, ¿verdad? Estado de México, pero pues unos saludos muy grandes, estoy acordando en este momento, Mazatlán, Mazatlán, mis amigos de Mazatlán, cada vez que mandan saludos, recuerdo esa comida marina, esos mariscos deliciosos que hay allá en Mazatlán, y que tuve a bien degustar cuando estuve por allá. Fui invitado hace algún tiempo, ¿no?, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me da mucho gusto estar con ustedes y obviamente pues a todos los demás partes de la República, el estado de Guerrero, el estado de Guanajuato, que nos manda muchos saludos también, que un gran gusto ese estado tan histórico, tan importante en todo momento que ha sido el estado de Guanajuato. También nos manda saludos Tlaxcala, de la península, pues obviamente Mérida, Valladolid, Tizimín, ciudades muy importantes de nuestro querido estado de Yucatán. Del vecino estado de Quintana Roo, también nos mandan saludos de Cancún, de Cozumel, de Chetumal. Un gran abrazo a todos ustedes y realmente gracias, el agradecido soy yo porque ustedes tienen ese interés en nuestra historia patria, sobre todo pues en esos momentos en que es importante el conocimiento verdadero, porque pues hemos vivido mucho tiempo en la mentira y seguimos de hecho en lo mismo, ¿no? Pero la verdad se impone. La verdad, tarde o temprano se va a imponer. Bien, pues vamos entonces a continuar con nuestro tema. Estábamos viendo ya el gobierno de Álvaro Obregón. La semana pasada nos dedicamos a la obra vasconcelista, esa obra titánica de retomar la educación, algo que hay que alabarle a Obregón, porque es obvio que Vasconcelos se lució, sí, pero porque tuvo el apoyo de en ese momento el número uno en la República Mexicana, que era el presidente Obregón. Y a pesar de que le susurraban al oído que Vasconcelos estaba luciendo demasiado, hasta más que él, hasta más que Obregón lo dejó ser. Y esa es la sensibilidad política. Dejar ser al que realmente vale. Y Obregón lo dejó ser. Y obviamente las bibliotecas, los artistas que localizó a los artistas, los pintores, David Alfaro Siqueiros, sobre todo Diego Rivera, que era muy amigo de José Vasconcelos, en fin, todo ese tipo que florece, ese como segundo renacimiento cultural, el primero fue en el Porfiriato, que tuvo México independiente, fue en esos 3 años, del 20 al 23, que fue lo que comentamos la semana pasada. Obregón igual, como ya comentamos también, secuestrando o robándole, como dicen muchos, la bandera Emiliano Zapata, porque aunque ya estaba muerto Zapata, el zapatismo pues aún quedaba por allá, hace las modificaciones y crea la famosa reforma agraria, que a la postre va a ser un fracaso total, pero bueno, en ese momento parecía cumplir una expectativa que tenía sobre todo los campesinos. En fin, Obregón hasta esos 3 años lo estaba manejando bien. Pero había un problema muy grande y muy grave. Los petroleros.
Es decir, la cerca petrolera ahí estaba, como símbolo de ignominia, como símbolo de que a mí no me importa. Era una presión para Obregón para derogar el artículo 27 constitucional. Pero Obregón no se atrevía realmente a hacerlo, porque se había cansado de hablar de un nacionalismo que en ese momento era importante. Entonces, estaba entre pláticas y pláticas con los norteamericanos, pero ellos estaban totalmente cerrados, sobre todo las compañías, más que los norteamericanos en general, las compañías, en que para que ellos pudieran llegar a un arreglo con Obregón, había que derogar el artículo 27. Y Obregón decía, yo me siento a la mesa, hay que quitar la barra. Y ninguno de los, o sea, no se había avanzado. 3 años habían pasado de esto, del gobierno de Obregón, y estamos en el 23. El último año completo de Álvaro Obregón, y lo sabía, porque en el 24 empezó, o sea, ya iba a haber elecciones, campaña, lo demás ahí, y él ya no pesaría lo mismo. Para colmo de males, viene ese problema del cual hablamos la vez pasada. ¿Okay? Se puede decir que lo que va a pasar, y de esto vamos a hablar hoy, fue el inicio de lo que después sería una bolota de nieve, que fue el famoso problema religioso. Cuando hablamos del problema religioso, y que luego se convirtió más adelante, no en este momento, en la famosa cristiada, como le llama John Mayer, o la guerra cristera, ¿okay? O la persecución religiosa, como la ha llamado la iglesia, no era realmente la voluntad de Obregón meterse contra la iglesia. No lo era. De hecho, Obregón, aunque fue identificado malamente en ese momento, y hasta hoy, en algunos historiadores muy conservadores lo identifican como tal, como un persecutor de la iglesia. No lo es cierto. O sea, bueno, ¿a qué me refiero con que es cierto? Con que Obregón no era católico, era ateo, eso es definitivo. Con la mayoría de esa época era la moda, pero tampoco era un comecuras. Obregón no quería hostigar u hostilizar a la iglesia católica. Estaba muy ajeno a ello, no lo quería hacer. Por eso es chistoso ver cómo al final de cuentas, hasta hoy, lo identificamos a él y a otros como un personaje clave en la persecución religiosa, que va a venir años después. Pero vamos a entender esto, porque esto es una herida que todavía está abierta, es una herida que lastima y que todavía le da de latigazos al gobierno mexicano y a la misma Iglesia Católica. ¿Qué va a ocurrir acá? Y vamos a entonces hablar de los antecedentes, porque aquí va a empezar un problemilla que lamentablemente no se va a controlar, se va a convertir en una bolota de nieve innecesaria y va a estallar lo que para John Mayer dice fue un movimiento popular mucho más del pueblo que todas las otras revoluciones. O sea, que la del Madero, que la de Zapata, ya te lo vamos a ver. Vamos a ver primero el antecedente de esto, para que entendamos todo. Y voy a remitirme a los antecedentes remotos del México independiente, a los antecedentes medios y luego al antecedente inmediato. El antecedente remoto, y vamos a recordarlo, aunque hemos dado cursos ya de esto en esta vía, pero vamos a recordar para aquellos que no lo tomaron o para aquellos que ya se les olvidó. México consigue su independencia en septiembre de 1821. Hace unos meses lo comentamos en su momento, se cumplían los 200 años de la independencia de México. Naturalmente no se hizo gran cosa, más que académicamente el Colegio de México, la UNAM, pero pasó muy agachado por obvias y evidentes razones. Bueno,
Pero México no nace así nada más, así como que es lo que nos cuentan en los libros de texto, que entró de Iturbide, entró en un desfile, la gente, ¡ay! Y luego dijo, ya somos libres y viva la libertad. No, no fue así, o sea, sí fue así, pero no fue así. Porque hubo un fundamento para lograr la independencia, un fundamento político-jurídico, un documento que le daba a México la independencia de manera formal y jurídica. Ese documento, que en realidad fueron dos, fueron el Plan de Iguala, que eran los puntos, los fundamentos para lograr la independencia, en la cual estarían de acuerdo, y están las firmas, de todos los principales personajes de la independencia que tenían poder político o económico. Obviamente la primera firma es la de Iturbide. Y luego, con la ratificación del virrey O'Donoghue, que fue lo mismo, pero al intervenir ya un representante de España, se firma el segundo documento, que fue lo que ratifica de manera internacional, por así decirlo de alguna manera, aunque todavía no se manejaba esa palabra, la palabra era derecho de gentes, se ratifica la independencia, que fue el Tratado de Córdoba, donde aparece una firma más, la de don Juan de O'Donoghue. ¿Ok? Bueno, ya tomando en cuenta esto, ¿cuál era el fundamento? Se fundamentaba en 3 puntos, lo que le hemos llamado, por tradición desde hace 200 años, 3 garantías. 3 garantías que fundaban el nuevo estado de cosas, o sea, el nuevo estado mexicano, cuyo primer nombre fue el Imperio Mexicano y el segundo nombre Estados Unidos Mexicanos, que hasta hoy tenemos. Y una de esas 3 garantías era la religión católica, apostólica y romana, con excepción de todas las demás. O sea, que para bien o para mal, y le pese a quien le pese, uno de los fundamentos, una de las patas, de esas 3 patas del banquillo donde se asienta la nación mexicana independiente, fue la religión católica. Y no tanto porque Iturbide fuera un santo al estilo San Francisco, o que se estuviera rompido el pecho todos los días porque de plano era tremendo bandolero como persona humana, sino porque políticamente se percibía que lo único que unía a este país en todo sentido, más que la idea de independencia o la idea de unión, era la religión católica. Todos eran católicos en ese momento, el 100%. Todos. Desde el indio más dependiente de las cofradías o las chicofradías, hasta el criollo o el español peninsular de más alto rango. Y todos iban a misa y sentían los mismos ritos y se bautizaban, hacían su primera comunión y comulgaban y todo. ¿Okay? Por lo tanto, era lo que unificaba y creaba un Estado como tal, un nacionalismo como tal. Por eso era importante sostener la religión católica. ¿Okay? Entonces México nace en base a una garantía que era el sostenimiento de la religión católica. Pero a lo largo de esos, que ya 100 años, porque estamos hablando de 1923, a lo largo de esos 10 años, de esos 100 años, hubo una serie de broncas. Y la primera bronca que se dio, casi a las horas de que se consumó la independencia, fue precisamente con el nombramiento de obispos. Porque la Iglesia Católica, y me voy a repetir aún más atrás, la Iglesia Católica, en la época de Carlos V, 1527 por allá, después de que Carlos V atacó Roma y sometió al Papa Clemente VII y que aplastó la Liga Clementina, hizo el famoso saqueo de Roma, le sacó al Papa una bula para él y todos sus descendientes monarcas de España, en donde el Papa le cedía al rey de España y todos los reyes que le siguieron la capacidad de elegir obispos para las colonias americanas de España. Por lo tanto, todos los obispos, con excepción de Zumárraga,
que nombraron en Nueva España, inclusive todo lo que era Nueva España, y en América de hecho, los nombraba el rey, por bula papal. Y así fue, lo hizo Carlos V. Después de Carlos V vino Felipe II, luego Felipe III, luego Felipe IV, luego Carlos II. Se acaban los Habsburgo y los Borbones heredan eso. Felipe V, Luis I, Fernando VI, vuelve Felipe V, Carlos III, Carlos IV. Y el último, Fernando VII. Pero viene la independencia. Y entonces Iturbide, cuando es coronado emperador, pues muy sencillamente dice: señores, okay, todo va a seguir igual en cuanto a leyes, porque todavía no han hecho ni una ley, y por lo tanto, al ya no reconocer al rey de España como autoridad y ser yo el emperador, la autoridad, por lo tanto, yo nombro obispos. Fíjense cómo empezó el problemita este. Pero en ese momento brinca el Papa. No recuerdo si era Pío. ¿Quién era? Pío VII, me parece. No estoy seguro. Un momentito eso. Esa bula tenía vigor con los reyes de España. Pero ustedes mismos han roto el vínculo con los reyes de España. Y por lo tanto, eso ya no es así. A los obispos de esa nueva nación que hoy se llama México, los nombro yo. Pero tú dices, un momentito, Papa, le dice, yo estoy ocupando, es que aquí no ha pasado nada. Yo estoy ocupando el lugar del rey de España. O sea, vamos a ir con las leyes de Indias, vamos a ir con las mismas leyes, porque aquí no hay ley, aún la están haciendo, nunca la hicieron en época de Iturbide. Por lo tanto, seguimos igual y yo estoy ocupando el ejecutivo en lugar del rey de España, nada más que ahora yo soy el emperador de México, pero seguimos igual. Y el Papa, no te quieras pasar de vivo Iturbidito, eso no. Y si tú nombras a alguien, lo desconozco yo y lo excomulgo. Y entonces viene un entre la autoridad mexicana, la primera autoridad que fue Iturbide, y el Papa. Iturbide no nombra a nadie, pero tampoco deja que el Papa nombre. No lo reconoces tú, tampoco lo reconozco yo. Pues entonces no nombra, pues yo tampoco, a ver qué pasa. Después es una tirante. Y México tuvo muchos años que ninguna provincia mexicana tuvo un obispo. Porque los obispos que estaban cuando vino la independencia, obviamente aceptaban al Papa. Entonces cuando viene este pleito, la mayoría se va. Y cuando Iturbide cae y se establece la República, Victoria, el primer presidente, Guadalupe, dice lo mismo: señores, aquí nombro yo. Y el Papa le dice lo mismo: para nada. Y de nuevo viene otro pleito. Se va Victoria y viene Guerrero. Y lo mismo. Y no hay solución. Cae Guerrero y sube Bustamante. Y lo mismo. No es sino hasta el periodo el primer periodo de los 11 que tuvo el general Antonio López de Santa Anna cuando se soluciona esta bronca, en 1836. Pero echen pluma cuánto tiempo no hubo obispos. Del 21 al 36 estamos hablando de 15 años en que Santa Anna entonces ya se pone de acuerdo con el Papa y se vuelve todo como debe ser. Por derecho canónico usted los nombra y el Papa nombra. Pero ya había el primer ojo ahí, el primer ya había. Segundo desde el momento de la independencia, ¿ok? El periodo de la Reforma. Estados Unidos se había fundado, como ya lo vimos, bastante profundo, ¿okay? Gracias a que a ustedes les interesó el tema, la creación de la masonería mexicana. Y para mediados del siglo XIX había crecido la masonería mexicana, que veía a la iglesia y al ejército, como ya lo vimos, como un obstáculo para el avance de México. Y cuando la masonería toma el poder a mediados del siglo XIX, con el grupo de los liberales, Melchor Ocampo, Degollado y sobre todo don Benito Juárez, pues obviamente es el momento del choque ya frontal entre la iglesia mexicana y Benito Juárez y su grupo de masones. Con el apoyo de Estados Unidos, Juárez logra dictar las famosas leyes de reforma
que nacionalizaba los bienes del clero y separaba la iglesia del Estado. Desde ahí viene un pleitazo grueso, grueso. Entonces, viene la guerra de reforma, una guerra que los liberales utilizaron como que la iglesia costeaba armas contra los liberales, y los conservadores decían que los liberales les costeaban las armas a los Estados Unidos. No vamos a repetir esto, ya lo hemos visto. Al final de cuentas, con el apoyo de Estados Unidos, militarmente vencen los liberales. El grupo clerical, así se le llamaba al que apoyaba a la iglesia, se va a Europa, y es cuando vienen los franceses, viene Maximiliano, ¿okay? Y con todo lo que pasó, donde la iglesia parecía recuperarse, ¿okay? Maximiliano es derrotado. A partir de ese momento, la iglesia queda bastante sometida al Estado, al grado tal que en 1868 Juárez tiene la idea de fundar una iglesia católica apostólica mexicana. No lo hizo, pero hubo esa idea para romper ya con la idea de Roma. ¿Ok? Bueno. Luego hubo un periodo de cierta tregua con la iglesia, que fue el periodo largo de don Porfirio. Don Porfirio tampoco era muy católico, al final lo fue, pero no era muy católico. Pero su esposa, sobre todo la segunda familia que tuvo con Carmelita Romero Rubio, sí lo era. Y eso calmó muchísimo las cosas, porque en las giras que hacía don Porfirio, por ejemplo, para visitar algún lado como Oaxaca, o inclusive cuando vino a Mérida, Carmelita, con su séquito de señoras, esposas de sus ministros, iba a oír misa a las catedrales. Inclusive digo yo misa aquí en la Catedral de Mérida. Don Porfirio no, pero lo sabía. Entonces hubo una cierta paz y tranquilidad. Y algo por el estilo con Madero. El poquísimo tiempo que estuvo Madero, con sus ideas espiritistas, claro, los católicos no aceptaban esto, pero la iglesia lo veía no mal, ahí se sostuvo. Inclusive cuando cae Madero y sube Huerta, todavía la iglesia siguió apoyando a Huerta, porque era del grupo porfiriano que había respetado a la iglesia. Pero cuando viene la guerra contra Carranza, la cosa cambia. ¿Y cambia por qué? Porque el mundo estaba cambiando. En Europa había una serie de filosofías, de corrientes ideológicas. La Primera Guerra Mundial, que trajo muchas cosas, corrientes como el anarquismo, como el espiritismo y otras más, que Europa y la Primera Guerra Mundial ayudó a crear ese tipo de cosas, en donde la Iglesia Católica para la humanidad europea ya no daba respuesta a sus preguntas, se cerraba totalmente, sobre todo que la Iglesia Católica estaba heredando un periodo bastante oscuro de la Iglesia Católica durante los 31, 32 años, el papado más largo que hubo en la historia, de Pío IX. Y Pío IX fue un hombre muy, muy, muy ultraconservador. Con él empezaron los movimientos liberales en Italia, Garibaldi y todas esas cosas que pretendían más libertad religiosa, muchos pesos, y él se cerró. Y si no cayó, fue porque tenía, obviamente, el apoyo del catolicismo europeo. Pero inclusive cuando vino su velorio, su entierro, tuvieron que acordonar todo lo que era las cercanías a la Basílica de San Pedro, porque los camisas rojas de Garibaldi y todos los que querían, lo habían aborrecido porque no hizo ningún cambio, querían irrumpir, robar su cadáver y tirarlo al río Tíber. Pío IX. Por eso, cuando hace como 25, 30 años el Papa Juan Pablo II lo beatificó, hubo mucha pregunta y mucho cuestionamiento de por qué lo hacía. Porque recuerden que cuando Juan Pablo II beatificó a dos al mismo tiempo, dos papas, a Pío IX y a Juan XXIII, que ya es santo Juan XXIII. Juan XXIII todo el mundo lo aplaudió, pero de Pío IX salieron muchos artículos de historiadores diciendo que de dónde sacaban que fuera Pío IX
un santo o un beato. Bueno, porque hoy en día no sé si ya llegó a la santidad, pero a la beatitud sí. Pío IX. Entonces, el escenario mundial había cambiado. Y ese escenario había permeado en las clases altas y cultas de México, que ya vimos. Y cuando entran los empresarios norteños, la mayoría de ellos cultos preparados, la moda, lo que estaba de moda entre el 15 y el 20 era precisamente un anticlericalismo. Era la moda. Y el que no fuera anticlerical era tachado de obscurantista, de retrógrada, de trasnochado, hoy es al revés. Y como estaba de moda el comunismo, muchos aceptaban el comunismo como la novedad y como algo positivo. Pues esta es la época en cual crecen las lecturas de Obregón, de Carranza y de todos ellos. No es casualidad que toda esa generación, esa familia revolucionaria fundada por don Venustiano en Coahuila, todas o todos fueran ateos. Bueno, Villa y Zapata no pertenecían a esa familia, pero todos eran ateos. No es casualidad. Al menos ateos de 10 para afuera, pero lo eran. De todos estos, Serrano, Obregón, de la Huerta, el mismo Carranza que ya murió y todos los demás, eran ateos, pero ateos como porque era la moda y les daba categoría en ese entonces. Pero había uno que ese no solamente era ateo, ese sí era un furibundo comecuras. Creo que ya todos saben quién es. Plutarco Elías Calles. Y Calles era quizá, y yo creo que quito el quizá, sin el quizá, el más cercano colaborador y amigo personal de Álvaro Obregón. Sumamente cercano. Y evidentemente, lo querramos creer o no, le susurraba al oído. Y si a eso le sumamos que en el periodo de Obregón, Plutarco Elías Calles era su secretario de Gobernación, pues más cerca estaba de él. Estaba muy cerca. Y Calles sí aborrecía a la Iglesia Católica. Pensaba que era un lastre para el país. ¿Y qué va a pasar? Pues el caso que les puse la semana pasada de la inauguración del Cristo de la Montaña, el Cerro del Cubilete, fue el inicio de una copo de nieve que pudo resolverse, pero que va a crecer. ¿Por qué? Porque ya comentamos que lo que ocurrió en el Cerro del Cristo Rey, en Guanajuato, precisamente en Guanajuato, en el bello estado de Guanajuato, ahí entre Silao y León, donde está el Cerro del Cubilete, era un terreno de propiedad privada. Pero como da la misa un italiano representando al Papa, no había relaciones con el Vaticano, eso ya lo comentamos. ¿Okay? Y además de eso, se permite la entrada de toda la gente muy católica de la región del Bajío. Los políticos masones o anticlericales o furibundos lo tomaron como un atentado al artículo 130 de la Constitución, que marcaba que todos los eventos religiosos tenían que hacerse dentro de los templos. Y como además empezaron las protestas de algunos personajes que sus antepasados habían sido muy importantes, ejemplo, ¿okay? Le llegaron cartas a Obregón del hijo de Ignacio Ramírez, el nigromante, quien le achacaba a Obregón que hubiera permitido esto, que era un atentado a las leyes de reforma que estaban vigentes,
que era un atentado a la memoria de Juárez, un atentado a todo eso. Y varios más personajes de la época le empezaron a mandar los bisnietos de Ocampo, también le mandaron a Obregón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cosa extraordinaria. Un nieto de los políticos nietos de Juárez, don José Sánchez Juárez, era todo lo contrario. En sus artículos que publicaba, defendía a la iglesia. A lo que Plutarco Elías Calles se dice por doña Hortensia Elías Calles, que era su hija, en sus comentarios, dice que comentó, es el colmo, dice Plutarco Elías Calles. Okay. Qué rápido degenera un prócer en 2 generaciones. Porque Juárez, pues obviamente, todos saben que era masón y bastante anticlerical, sin ser furibundo. Y su nieto, José Sánchez Juárez, pues no, era lo contrario. Bueno, así son las cosas. El hecho es que Calles insistía a Obregón a que se le aplicara un artículo que hasta hoy está, que es el famoso 33. El artículo 33 es que el presidente puede expulsar a un extranjero pernicioso que se encuentra en México. Se le aplicó el 33. O sea, es lo que en materia de derecho romano se le llamaba el extranjero non grato. Goodbye. Y en este caso, la idea de Calles era dar un escarmiento, ¿okay?, y que se le detenga al representante del Papa, Monseñor Filippi, y se le expulse del país. Algunos historiadores dicen que Obregón quería dejar pasar esto por alto, ponerles una multa y ya. Pero Calles y su equipo de gente, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, el líder de la CGT y de la CROM, que era un matón, que luego es un matón de 7 suelas, Luis N. Morones, y otros personajes muy allegados a Calles, como Luis L. León, como Melchor Ortega, que eran como los que trabajaban en la secretaría con Calles, pero que era así, pero furibundo. La verdad es que el agua busca su nivel. Insistían y mandaban cartas y esto y lo otro, y Obregón se ve presionado. Y en enero del 23, Obregón, obviamente, pues le aplica al representante papal, que no nunció porque no había nunciatura, no había embajada, el artículo 33. Lo declara extranjero non grato o extranjero pernicioso. ¿Okay? Se presenta el ejército a detenerlo, digo, no encarcelarlo ni hacerle violencia, pero simplemente agarrarlo y llevarlo a Veracruz y de ahí tomar un barco rumbo a Italia. Esto para los católicos y para el Papa también era muy grave. ¿Por qué? Porque expulsaban a un representante, al menos ante la Iglesia Católica, del Papa Pío XI, que por cierto acaba casi de subir al papado. Entonces, esto ya era una ofensa, porque no hubo una especie de diplomacia, pero como decía Calles, aquí no hay diplomacia porque ese señor no cuenta, no hay relación con el Estado Vaticano. Así que por lo tanto es un extranjero X. Y se lo lleva. Pero la cuestión no paró ahí. Como hubo protestas en Guanajuato por lo que había pasado, se manda demoler el Cristo de piedra que se había hecho en el Cerro del Cubilete. Y cuando llegan los soldados con dinamita y todo para demoler el Cristo, la gente se arremolina. Pero ante los soldados, ¿qué van a hacer? Y ese Cristo es dinamitado. Pueden ustedes encontrar en internet algunas fotos por estar tirada una cabeza por aquí, una mano por acá, o sea, por la piedra. El que está ahorita, obviamente, es mucho mejor. Este se hizo ya después, muchos años después,
está sobre la iglesia, sobre el templo, que es un templo redondo, se los comenté la vez pasada, en esta misa para los peregrinos, y es un Cristo inmenso, gigantesco, es el Cristo Rey, obviamente no es de piedra, me parece que es de bronce, y se hizo a posteriori. Pero esto era, era una luz amarilla que le estaba estallando a Obregón en el año 23. La prensa católica protestó diciendo que se les había pasado la mano, tanto con el nuncio como con la explosión. Se les había pasado la mano, o sea, que era manejarlo. Claro, la otra prensa y la Secretaría de Gobernación publicaban las cartas de los masones importantes para decir, ahí está, esto es lo que piensa también la gente. Están de acuerdo. Hubo entrevistas, digo, no ahorita como se hace en televisión, porque no había, pero sí por la prensa. Inclusive a Diego Rivera, que era un comunista furibundo, ateo furibundo, dice, no, qué bueno que lo hicieron. Yo estoy pintando cosas para demostrar quién fue la iglesia y quién son los obispos desgraciados, malditos. O sea, se estaba polarizando la situación. Obregón se movía con pies de plomo, porque estaba en contacto con los norteamericanos y quería solucionar este problema. Entonces, si le estallaba un frente que no estaba previsto, los norteamericanos, sí es cierto, tampoco son católicos, pero iban a decir, bueno, esto es el cuento de nunca acabar. Primero una revolución que pidiendo democracia, luego otra que pidió lo contrario, luego otra que una constitución, luego otra, o sea, ¿qué es esto? Entonces, Obregón quería calmar las cosas. Lamentablemente, esto, o mejor dicho, ¿cuál fue el pecado de Obregón? Permitir que Calles abriera una especie de caja de Pandora con sus amigos. Porque a las pocas semanas, o a los pocos meses de esto, hubo un atentado. Un automóvil pasó, nunca se agarró, eso es muy clásico, nunca se detuvo y nunca se aclaró quién fue. Y del automóvil tiraron unas bombas a la casa del arzobispo de México, don José Mora del Río. Y y estalló. No le pasó nada, él estaba desayunando. Pero lo que viene siendo el techo de su, como hoy le llamaríamos, cochera, cayó y fue su auto que quedó dado en la torre. Se empieza a polarizar más. Entonces, segundo atentado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hasta que viene el otro. Y sí ya era para... Y aquí sí ya se señala a la gente, señala directamente, de este tercer caso que les voy a poner, a Morones, al líder de la CROM. Y Morones estaba identificadísimo con Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles era el secretario de Gobernación. ¿De quién? De Obregón. Y como desde la época de don Porfirio no se mueve la hoja de un árbol sin que lo sepa el presidente, pues obviamente los dedos van a señalar a Obregón, mínimo como cómplice. ¿Y qué ocurrió? Pues este tercer caso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues les deseo lo mejor esta semana que inicia. Ya pronto llega el verano y pues les deseo lo mejor y gracias por seguir interesándose en estos temas de la historia de México, sobre todo en este caso de la historia reciente de nuestro país. Muy bien, muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes en esta misma sintonía. Gracias.